Antonio Redondo. ¿Qué Antonio? Antonio Redondo. Si es posible, gracias. Sí, Padre, te damos muchas gracias por este buen tiempo que podemos estar juntos, aunque a distancia, pero te damos muchas gracias por que podemos mirar en tu palabra. Gracias por la exposición de Miguel Ángel, Señor, que tú también le ayudes para que realmente todo lo que se diga esté conforme a tu voluntad. Muchas gracias por este tiempo, porque estamos seguros, Señor, de que tú quieres ayudarnos a entender cada día mejor, no solamente para saber, sino para aplicar a nuestra vida. Amén. Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a entender y a comprender mejor tu palabra cada día. Gracias por este tiempo y nos encomendamos en tus manos de tu guía, Señor, en todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Voy a hacer un ruego, por favor, que cada uno cierre su micro de manera que no se nos cuelen ni aún los cantos de los pájaros. Pues comenzamos este segundo estudio de la carta o la epístola de Pablo a los cristianos allí en Roma. Muy brevemente, pero será bueno recordar cuál es el bosquejo sugerido en los temas de la epístola a los romanos. En los 16 capítulos a los romanos encontramos primero una presentación o introducción, que es del capítulo 1, versículo 1 al 17, y cierra después, desde el capítulo 15, versículo 22, en adelante, con una especie de epílogo o despedida y saludos, y ya tiene una parte más personal. Ahora, el resto, es decir, desde el 1.18 hasta el 15.21, lo vamos a ver en 5 grupos o en 5 temas. Del 1.18 al 3.20, el primer tema. O el primer punto, el tema del evangelio, el tema de la epístola es el evangelio de Dios. ¿Por qué hace falta? ¿Por qué es necesario el evangelio? Punto número 1, en estos versículos que he dicho del 1.18 al 3.20, a causa del pecado. Es decir, la condición del ser humano. Dice, no hay justo ni aún uno. El segundo punto, que desde el 3.21 al 5.21, tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Dios tenía que cumplir, respetar, no podía saltarse su propia justicia. Y hacía falta el cumplimiento de la justicia. Capítulo 6 al 8 tiene que ver con la nueva naturaleza. Es decir, esos del capítulo 1, que no hay justo ni aún uno, por medio de la justicia de Dios, de la justificación de Dios, el creyente ha recibido una nueva naturaleza que convive con la vieja naturaleza. Gracias. Y ahí va a hablar en los capítulos 6, 7 y 8 de la lucha de la vida cristiana. Luego en el 9 al 11 habla de Israel. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué sucede con la Israel física? ¿Es un fracaso de Dios? Y hay una expresión que dice de ninguna manera, y se podría traducir ni se te ocurra pensarlo. Ni se te ocurra pensarlo. De manera que va a argumentar cuál es el plan de Dios con relación a Israel. Porque probablemente algunos se podían plantear, bueno, si Israel es un fracaso, ¿quién me garantiza a mí
que el Evangelio no pueda fracasar también. Si Dios tenía un plan con Israel y no ha podido ejecutarlo, ¿cómo puedo yo estar seguro de que Él pueda ejecutar el plan que tiene a través de Cristo con el Evangelio? Y ahí Pablo pone luz para que entendamos que Dios no ha desechado a su pueblo, sino que habrá un restablecimiento de Israel. Y luego, capítulo 12 al 15-21, pues tiene que ver con la nueva vida, con la vida cristiana y aspectos de aplicación práctica para la vida cristiana. Vamos pues al primero de los puntos. Y hoy vamos a tocar Romanos 1:18 al 2:16. Todo lo hemos leído ya varias veces durante estos días anteriores, de manera que vamos a entrar en el texto, vamos a verlo considerando el desarrollo del argumento. ¿Cuál es el estado de la humanidad? Porque aquí no está hablando de un hombre en particular o de algunos hombres en particular, sino del conjunto de la humanidad. Se podría decir de muchas maneras. Voy a usar un término más actual, y es que la humanidad ha sido declarada, está en siniestro total. No es que a causa del pecado siniestro total, esto es como el seguro, ¿eh? Cuando hay un accidente, pues el seguro va y ve cuál es el estado en el que está el coche, el vehículo, y puede repararse o puede arreglarse o puede recomponerse o se le pueden cambiar piezas o parte de la carrocería, pero si es declarado siniestro total, pues no tiene ninguna forma de arreglarse. Y la humanidad está está de una manera clara en un estado de siniestro total. No es que haya una avería, ni siquiera un arañón ni un golpe. Es que miramos la humanidad y a veces yo cuando venimos de Sevilla para acá, para la Sierra Norte, pasamos por 4 o 5 desguaces y se ven ahí los coches amontonados, oxidados, y digo, qué imagen tan gráfica de cómo es en realidad, si lo miramos de manera realista, lo miramos con una visión sin prejuicios, sino viendo las cosas como son. La humanidad es también un cúmulo de fracasos, de errores, de desechos, como veremos ahora. Por lo tanto, el estado de la humanidad es siniestro total. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Recordad que hay aquí 7 porqué. Hemos visto ya algunos. Y el porqué es una conjunción que da una razón. Es decir, que presenta una motivación, la causa de lo que va a expresarse. Porque la ira de Dios, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, versículo 20, porque las cosas invisibles. Es decir, hay una serie de argumentos que tienen una causa que debemos conocerla. Y es importante que la reconozcamos. Antes ha dicho en el versículo 9, porque Dios me es testigo, que oro por vosotros. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del Evangelio? Versículo 16. Porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios.
Quiero expresar esto de manera clara, pero sin emplear demasiado tiempo. Sin duda ninguna, que el fundamento de la salvación del ser humano es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero no olvidemos que esta salvación tiene una base jurídica. Tiene una base jurídica. Esta salvación no es en base a una decisión de buena voluntad de parte de Dios basada solamente en un deseo, sino que la gracia de Dios, para poderse aplicar al pecador, tiene que haber cumplido la justicia de Dios. Y Dios no puede soslayar la justicia, porque Dios es justo. Y Él tiene que cumplir la justicia. Dicho con todo respeto y con toda reverencia hacia Dios, Dios no puede, le es imposible hacer algo injusto. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Y Dios, para poder traernos la salvación, ha tenido que hacer cumplir su propia justicia. Y esto debe de darnos tranquilidad. Debe de darnos tranquilidad, porque cuando Dios nos declara justificados, no es en base a saltar la ley, sino en base a aplicar la ley. Y como nuestra deuda ya ha sido saldada, ahora la ley ya no tiene ningún poder sobre nosotros. ¿Quién teme la ley? Pues aquel que a causa de su actitud o de sus hechos, mejor, de sus hechos, pues ha incumplido la ley y puede venir sobre él la ley. Pero como nuestra deuda ya ha sido pagada, como hemos sido justificados y la ley ya no tiene nada en contra de nosotros, pues esto debe de darnos una completa y absoluta tranquilidad. Hermanos y hermanas, la justicia de Dios, de manera justa, nos declara, no nos hace justos, nos declara justos, libres, sin mancha y sin pecado. Ahora, ¿por qué es necesario el Evangelio? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hay algunos a los que no les gusta oír hablar de la ira de Dios. Hay algunos que no sé por qué razón, pero puede haber distintas causas, les duele hablar, escuchar que se hable de la ira de Dios. Algunos hasta la niegan que haya ira en Dios. Cuidado, no podemos ver los atributos de Dios a la luz de nuestra realidad personal. Es decir, no comparemos, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no comparemos la ira de Dios o no la veamos a la luz de nuestra ira. Santiago dice que en la ira del hombre no actúa la justicia, no obra la justicia. Pero en la ira de Dios sí. La ira del ser humano suele ser injusta, irracional, es una reacción, una explosión descontrolada, muchas veces causada, algunas por el egoísmo, otras por la vanidad, otras por el orgullo, otras por los intereses o por lo que sea. Pero aquí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Os acordáis cuando en el Evangelio dice que el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén y entró en el templo? Y cuando vio allí los puestos de los cambistas que habían convertido la casa de oración en casa de mercado, Jesús hizo un azote con cuerdas y los echó del templo. Y se acordaron los discípulos que decía, la ira me consume por la casa de mi padre. Aquel gesto del Señor Jesucristo no tiene como motivación una explosión incontrolada ni la defensa de un interés personal. Es más, si nos paráramos en el relato tanto en el Evangelio de Juan, Mateo, Marco, Lucas, aunque están en distintos tiempos, pero están recogidos este hecho, que posiblemente sucedió más de una vez. Allí Jesús actúa por los actos de ellos, no contra ellos. La ira no se manifiesta porque los hombres sean como son, sino por lo que están haciendo y en el lugar en que lo están haciendo. Aquí en Romanos 1:18 podemos ver lo mismo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, no es el ser humano quien despierta o provoca la acción de la ira justa de Dios, sino es la impiedad del ser humano, las acciones, la injusticia. No las personas, sino los actos, los hechos. Se revela, o podríamos también leer, porque está en un tiempo verbal interesante, se está revelando. La ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Este término impiedad merece la pena que nos paremos un momento. Impiedad tiene que ver con lo contrario de la piedad. Y la piedad es alguien que conoce la voluntad de Dios, reconoce la santidad y procura agradar a Dios aunque no lo logre. La impiedad es el vivir como si Dios no existiera, sin tener en cuenta a Dios, sin temor de Dios, podríamos decir. Y esa impiedad es la que lleva a la humanidad en su conjunto a vivir sin tener en cuenta a Dios. Algunos niegan la existencia de Dios y otros actúan sin negar la existencia de Dios, pero como si no tuviese nada que ver conmigo. Vale, Dios existe, pero a mí no me importa. A mí no me afecta. Si antes decía que el ser humano está como dije, siniestro, vamos también otra vez para ilustrarlo a la figura de coche o de los automóviles o de los vehículos. Hay quienes actúan sin respetar las normas de circulación. No es que no exista una ley de tráfico, que existe. Y existe para procurar evitar los accidentes y que todo funcione bien. Pero hay algunos que actúan como si no existiese la ley de tráfico. No les importa si hay un stop o hay una limitación de velocidad,
sino que va a su modo, criterio y su gusto. Pues también en la vida en su conjunto, en general. Algunos, como si Dios no existiera, o, vale, si hay un Dios, ¿a mí qué? Y la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad, cualquier tipo, en cualquier terreno ético, moral, de cualquier índole, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Por qué se revela, se está revelando la ira de Dios? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, hasta el último ser humano, en el lugar más recóndito, tiene un testimonio, una evidencia de la existencia de Dios. Hay una manifestación general de que Dios existe, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, dos partes o dos terrenos, dos campos, dos aspectos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, todo el mundo mira, puede mirar, observa su entorno a su alrededor y estamos rodeados de evidencias de un ser sabio, supremo, poderoso, eterno, su eterno poder y su deidad. Hay un ser que es Dios, que es el origen, el creador del universo, el que ha puesto en orden toda esta maravilla de la creación. Y aunque no conozca lo que no conozca, aunque no haya escuchado nunca hablar acerca de Dios, la propia creación le da testimonio, le manifiesta, le hace evidente que hay un ser superior. Las cosas invisibles de Él se hacen evidentes por las cosas visibles, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Bueno, antes de pasar al 21, dice el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite a otro día sabiduría. No hay palabra, no se escucha la voz, pero va hasta el otro extremo de la tierra. Es decir, allí el salmista en el Salmo 19 habla de ese testimonio, de esa manifestación de la realidad de Dios. Hablábamos no hace mucho de aquella expresión de Job en el capítulo 26, cuando respondiendo a Bilda, le dice, mira, el universo lo vemos toda la creación y es solamente el borde de su vestidura. Es decir, estamos viendo lo mínimo, pero lo mínimo nos habla de que hay mucho más allá. Y es este testimonio de la creación acerca de la existencia de Dios. Es una evidencia general, es una evidencia natural, porque es la propia naturaleza. Es una evidencia continua, porque va de día en día, de momento en momento, de hora en hora, de época en época. Es una evidencia creacional, porque es una creación viva. Estamos en la primavera y hay una explosión en la naturaleza que, que es extraordinaria y que muestra con qué sabiduría y con qué mm, mm, permitidme que lo diga, porque es como un cuadro, con qué arte Dios ha creado esta tierra. Esta tierra que, por cierto, es como una mota de polvo en el universo, ¿eh?
Estuvimos una vez, hace muchos años, en Pamplona y visitamos el planetario de Pamplona, y hay una gran sala donde está recogido allí, está puesto allí, pues bueno, por lo menos nuestra galaxia o parte de nuestra galaxia. Y se ve casi en un extremo una bolita muy pequeña, y aquella es la Tierra, y es solamente en nuestra galaxia. Y esta Tierra nos da testimonio. Hoy parece que es el único planeta de esta galaxia con algo tan sencillo, pero tan básico como el aire, el CO2. Y, y, y ¿a dónde hay que llegar para que alguien niegue la existencia de Dios? Sin embargo, vamos a continuar porque ahí lo va a desarrollar el apóstol Pablo. De modo que concluye el versículo 20 diciendo: no tienen excusa, pues habían conocido a Dios. Versículo 21. Y esto va a hacer que nos paremos otra vez un poquito. Habiendo conocido a Dios. Sabemos que el que no está en Cristo no conoce a Dios. Y aquí no está hablando de un conocimiento exhaustivo de Dios. No está hablando de un conocimiento personal de Dios. Aquí está diciendo que tiene ese conocimiento de la creación, ese testimonio, esa evidencia de la creación, que le habla de Él, que lo visible habla de lo invisible. Pues teniendo ese conocimiento de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. No le glorificaron, es decir, no admiten que hay un Dios creador. Bueno, parte de la ciencia niega la creación y adjudica a la explosión cósmica el origen de esta maravilla. Y todo para no darle gloria a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Pero mirad, se envanecieron en su razonamiento. Muchas veces creo que cometemos el error de adjudicar al corazón, y al decir el corazón me refiero a la base del sentimiento, aspectos de la vida cristiana, sin duda ninguna, que el corazón es importante, porque es la base de nuestras emociones y es el origen muchas veces de nuestras decisiones. Pero digo muchas veces, no siempre. Pero aquí el apóstol Pablo, guiado por Dios, empieza por el razonamiento, por la mente, por el pensamiento. La lógica, la razón, debiera convencer a cada criatura, es suficiente para que cada criatura entienda que hay un ser superior. Pero se envanecieron en su razonamiento. Y aquí envanecer significa dejar vano, dejar vacío. Y como consecuencia de esto, viene que su necio corazón fue entenebrecido. Es una secuencia que tiene que ver con el uso de la mente.
una secuencia que tiene que comienza por nuestro razonamiento. Es decir, aún también la fe requiere el ejercicio de nuestra mente. Escuchamos la fe, escuchamos el Evangelio, se nos revela nuestra condición, se nos explica cuál es la obra de Dios y nuestra mente, iluminada por el Espíritu Santo, entiende ese razonamiento. La fe no es un salto al vacío. La fe tiene fundamentos firmes y estables, es razonable, es más, es explicable y comprensible. Algunos han hecho de una religión de misterios, basado en supuestas bases incomprensibles para el ser humano, sistemas religiosos. Pero la fe cristiana no está contra la razón. Es más, la fe cristiana entra al corazón precisamente por la razón. Del mismo modo que cuando alguien se envanece en sus razonamientos, pues su necio corazón se ve entenebrecido. Y el versículo 22 es contundente. Dicen, soy sabio, y se han hecho necios. La sabiduría de este mundo es una necedad, porque persigue las cosas temporales, persigue las cosas que no merecen la pena. Santiago habla de esto en su epístola. La sabiduría terrenal, humana, animal, diabólica, comparándola con la sabiduría de lo alto, que es primeramente pacífica, amable. Vemos este mundo como está y esto es un caos. Qué absurdo, qué montón de argumentos absurdos para hacer cuestiones que debieran contra del mínimo razonamiento. Y se llaman sabios, porque se creen sabios. Pero son y actúan con necedad. ¿Cuál es la primera aplicación de esa necedad? Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron. Cuando el hombre niega a Dios o no tiene en cuenta a Dios, tiene que buscarse, tiene que inventarse, tiene que poner a alguien en su lugar. Es un cambio. Y cambiaron la gloria del Dios invisible o del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es verdad que aquí hay un argumento en contra de la idolatría, pero creo que va más allá. Va más allá. Este es el gran engaño, es la gran mentira. ¿Os acordáis lo que le dijo la serpiente allí en el huerto? Seréis como Dios. Dios ha dicho que si comiereis del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. No, es verdad. El día que comáis, seréis como Dios. Y aquello significaba, vosotros decidiréis lo que está bien y lo que está mal. No tendréis que depender de un ser superior que establezca y distinga lo bueno de lo malo. Bueno, pues la humanidad ha cambiado la gloria del Dios incorruptible de semejanza de imagen de hombre. Se ha colocado en el lugar de Dios. Notad que el diablo no se puso delante del hombre en el lugar de Dios, sino
engañó al hombre y le dijo, tú eres ahora Dios. Tú serás Dios para ti. El egocentrismo. Y notad que el versículo 23 habla de una escalera descendiente. Imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Va hacia abajo. Y se coloca a él como Dios, pero ahora después va más allá y le da lugar a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Y ese es el cambio. Horrible. Versículo 24. Perdón. Ahora habla ahí, cambia, mejor, cambia los porque por otra expresión. Por lo cual, si antes ha hablado de porque como la causa, ahora cuando dice por lo cual es las consecuencias. Esto es importante. Ha estado usando una serie de porque. Argumentos causales, expresando cuáles son las causas de la situación. Y ahora, por lo cual, quiere decir los efectos, los resultados que han venido a consecuencia de eso. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Concluyo el argumento. Versículo 21. Pues habiendo, versículo 24, por lo cual, versículo 25, ya que cambiaron, versículo 26, por esto Dios los entregó, versículo 28, y como ellos no aprobaron, ¿veis ahí la secuencia? Ha habido una serie de porque, y ahora dice, por lo cual, ya que, por lo tanto, quiero hacer énfasis en esto, o pararme en esto, con el propósito de que a la hora de cada uno de nosotros leer las escrituras, nos fijemos también en el desarrollo de los argumentos. Y nos paremos en eso. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Quiero ver esto de lo entregó, porque está en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. A ver, eso de los entregó, creo que lo que quiere decir es que no habla de la intervención de Dios, sino de la no intervención de Dios. Si el hombre en su pensamiento decide no tener en cuenta a Dios, como secuencia lógica de esa decisión, viene que su corazón entra en tinieblas. Y ahora su corazón le va a llevar por el camino que no le hace feliz ni dichoso. Y no es que Dios lo entregue a ese camino, sino que Dios le permite que las consecuencias lógicas y normales, las consecuencias que vienen como resultado de su decisión,
la experimente, la viva. No es que Dios lo entregó empujándolo, sino que Dios lo entregó dejándole que experimentaran las consecuencias de sus propias decisiones. Y esto los que somos padres y abuelos, algunas veces nos ha tenido que lo hemos tenido que experimentar. Y dejar que nuestros hijos, como hicieron nuestros padres, pues tuvieran que sufrir las consecuencias de sus malos actos a fin de que aprendieran la lección. Porque la superprotección lo que hace es engañar. Por esto, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, esto es una explicación de cuál es la situación moral de la humanidad. En el momento en que el hombre no se coloca bajo la autoridad de Dios, sino que le da la espalda a Dios y decide andar en sus propios razonamientos, su corazón le va a llevar por caminos desviados. Y esto sucede, esto está a nivel, a todo nivel, pero aquí empieza con las pasiones vergonzosas y está hablando de temas sexuales. Porque una de las primeras consecuencias que hay de la mente y el corazón entenebrecido, pues vienen precisamente por los vicios de sexualidad. Es decir, algo que Dios nos ha dado como un regalo, que Dios ha establecido que el hombre y la mujer sean uno en ese no solamente compañerismo, sino que ha establecido el matrimonio en el cual hay una fusión de cuerpo en la cual los dos, el esposo y la esposa, son uno. Y esto es un regalo de Dios. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dice que la sexualidad en el matrimonio es una bendición. Y el Nuevo Testamento dice que el lecho matrimonial es sin mancilla. Es de lo primero que se degrada, que se desvirtúa, que se desvía. Y dice que habla de pasiones vergonzosas. Está aquí, yo no me lo invento, ni tampoco quiero hablar de ello por la actualidad ni por nada, pero es que está aquí y creo que es justo y conveniente que lo consideremos. El sexo es una gran industria, ¿eh? Y es un gran campo de manipulación. Aquí habla de perversiones y le llaman libertad. Y le llaman libertad. Es decir, el argumento es, bueno, yo puedo acostarme con quien quiera. ¿Por qué tengo yo que respetar las leyes de la naturaleza creada por Dios? En el ejercicio de mi libertad, dicen, me puedo acostar con quien quiera, sea un otro hombre, sea una mujer o lo que sea. La homosexualidad. Creo que
que no hace falta argumentar. Pero ya la cosa está en un extremo que es horrible. La pedofilia. Perversiones sexuales. De verdad, da ganas. A mí la semana pasada, y mira que no me gusta referirme a situaciones que son desagradables, que son patéticas. La semana pasada era para decir, por favor, que paren el mundo que yo me bajo. La policía, a través de una denuncia que tiene su origen en Australia, empiezan a seguir las huellas digitales de un vídeo que por allí encontraron y detienen en Sevilla a un hombre de 58 años que había grabado el abuso de su nieto de 14 meses. El abuelo. Y lo ha grabado y lo ha puesto en las redes. Pero, ¿a dónde estamos llegando? Horrible. Por eso dice al final del versículo 27, recibiendo en sí mismo la retribución debida a sus extravíos. ¿Quién le pone el límite? Cuando se deja abierta todas las cuestiones. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, oye, no me queréis escuchar a mí, no queréis tenerme en cuenta a mí, pues mirad, ved qué es lo que os va a venir. Y esta no es una acción de Dios, sino una no intervención de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mirad, lo voy a leer de corrido, versículo 29 al 31. Estando atestado es lleno. No es como aquella furgoneta de la Guardia Civil que ponía delante atestado y solamente iban dos. No, atestado es al máximo, a tope, completo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Creo que en la lista hay 23, me parece. Una lista de 23 conceptos que hacen un retrato, un dibujo del estado de la humanidad. No hay esfera del ser humano, no hay campo de la naturaleza humana que no esté afectado por el pecado. Desde la mente al corazón a todos los aspectos. Y la lista es horrible. Pero ahora continúa, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, esto se entiende, ¿eh? Es decir, el hombre entiende que esta dirección sin freno es destructiva y ahora procura establecer unas normas
para ponerle dique, para ponerle límite, porque para eso, esto es el origen de las leyes, esto es el origen de los gobiernos, esto es el origen de las normas. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se complace con los que las practican. Se complace con los que las practican. Yo, pensando en esto y considerando en esto, ya que empezó por el tema de la homosexualidad, sabéis que es un campo económico muy bollante, ¿eh? Es decir, los lobby gay, eh, tanto de homosexuales como de lesbianas, tienen un poder adquisitivo en su mayoría bastante fuerte. Bueno, pues esto parece ser el argumento para que en algunos lugares se promocione, se facilite, se gestione y todo lo demás, bueno, fiestas y todo eso con la finalidad de inyecciones económicas. Dice aquí que se complacen con los que las practican. Nos damos cuenta de cuál es el estado del hombre, la condición de la humanidad, el destino al que estamos abocados. Esto es lo que ha hecho que Dios ponga su evangelio, las buenas noticias, porque no hay otra manera. No hay otra forma. Ahora en el capítulo 2, y nos quedan 5 minutos, pero vamos a ver estos versículos. Acordaros, que la mayoría de los cristianos en Roma eran de origen gentil, pero que había algunos judíos también. Y esto en el 2.18, 2.17 se recoge ya. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Quizás al leer esto de aquí y escuchar a algunos de los cristianos que estaban allí en Roma de origen judío, podían pensar, caer en el riesgo y en la trampa de pensar, claro, esos son los gentiles, esos son los griegos con su filosofía y los bárbaros con sus barbaridades. Menos mal que nosotros los judíos tenemos la ley y conocemos a Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú, que juzga, pues en lo que juzgas ahora te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Le está diciendo, cuidado, moralista, cuidado, religioso, que tienen un alto concepto de sí en base a sus argumentos y a sus condiciones y a su rigidez y a su... Porque sabemos, versículo 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios primero es verdad. Es justo y es necesario. Pero el juicio de Dios es sobre los actos, no sobre los argumentos. Sobre los actos. Y piensas esto, oh hombre, versículo 3, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Os decía antes que quizás la mejor forma de traducirlo o de leerlo es: la ira de Dios se está revelando desde el cielo. Porque el juicio de Dios viene desde
desde la historia, en toda la historia, va hasta el futuro y es también en el presente, ¿eh? Y se está revelando en esta medida por la riqueza de su benignidad. Dios es bueno, su paciencia, su longanimidad. Longanimidad significa largura de ánimo. Que esa benignidad nos lleva, nos guía al arrepentimiento. No es la práctica moral, es el arrepentimiento lo que lleva al conocimiento del Evangelio. Juan el Bautista comenzó su ministerio arrepentíos y el Señor Jesucristo empieza su ministerio arrepentíos. Y arrepentimiento significa cambia de actitud, da media vuelta, no le dé la espalda a Dios, clama a Dios, mira a Dios, vuélvete a Dios, que Él se ha vuelto a ti, Él te mira a ti. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tenemos que acabar, tengo que acabar, por el compromiso del tiempo. Decía esto, del 1 al 4, el juicio de Dios es necesario. Ahora, del 5 dice que el juicio de Dios es justo, del 5 al 11. Es justo, porque responde a la realidad. Del 12 al 16 es un juicio sin acepción de personas. El juicio es imparcial. Sea judío, sea gentil, sea bárbaro, sea griego, sea joven, sea mayor, sea rico, sea pobre, sea instruido o instruirse, el juicio de Dios es para todos. Dice el versículo 12, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora explicará que nadie ha cumplido la ley jamás. Toda la ley. Lo va a explicar desde el 17 en adelante. Y en los versículos que siguen, responde a la cuestión siguiente. Bueno, ¿y si alguien no conoce la ley? ¿Y si alguien no ha tenido nunca en su mano o no ha escuchado nunca, por ejemplo, los mandamientos? Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo cierra este argumento de la siguiente manera. En el corazón del ser humano está puesto el testimonio de Dios, de su santidad y de su justicia. Y Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y hay un aspecto del ser humano que es únicamente del ser humano, que es la conciencia. Y no hace falta que el hombre o la mujer conozca los mandamientos para ser juzgado en justicia, sino que puede ser juzgado en base a su propia conciencia también. No es un artículo de la ley. Tiene que ver con un aspecto de la naturaleza propia del ser humano. Dios nos ha puesto el concepto del bien y del mal. El concepto de lo justo y lo injusto. Y aunque el pecado es verdad que ha afectado a todas las áreas de nuestra naturaleza, no ha eliminado de ninguna manera, no ha eliminado
la conciencia que Dios nos ha puesto en nosotros. Esa conciencia tiene que ver con el diálogo con uno mismo. Y todo ser humano, cuando hace algo que va en contra de su propia conciencia, la conciencia le habla y le dice. Y para que el juicio de Dios sea justo, será juzgado en base a su propia conciencia. Así que, dice el versículo 16, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio. La ira de Dios se va revelando, pero un día habrá en el cual Dios va a juzgar a cada uno. Dios juzgará por Jesucristo. Esto significa que el que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador y Señor, la justicia le ha sido aplicada y cuando Dios lo llame, Cristo se presenta en su lugar. Y dice, la deuda de este yo la he pagado. Y aquí estoy yo, el aval, la justicia. Pero el que rechaza a Cristo será juzgado no solamente por el mal que ha hecho, sino también por el rechazo de Cristo. Por eso, cuando alguien escucha el Evangelio y no cree, su situación no sigue igual, empeora. Porque hay más causas de una justa condenación. Mirad, hermanos, gracias a Dios que esto éramos, pero ya no. Y gracias que este era nuestro estado, pero por el Evangelio ha cambiado nuestra situación delante de Dios. Seguiremos Dios mediante desde el versículo 17 del capítulo 2 hasta el versículo 20 del capítulo 3. Por favor, leámoslo. 2:17 hasta el 3:20, que cierra este primer punto, este primer tema que tiene que ver con la condición del ser humano. Siniestro total. Señor, gracias porque en ti podemos confiar, porque tú eres justo y fiel. Tú eres bueno y misericordioso. En el ser humano está la maldad, la malicia. En ti está la bondad, la santidad. En el ser humano está el egoísmo, en ti está la justicia. Gracias por Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Y por su muerte tú nos diste vida. Y por su resurrección esa vida es eterna. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esta gran bendición que tenemos, que tú nos has regalado en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.